Bueno, amigos todos, quería daros las gracias por vuestra presencia, pero especialmente al responsable de que estemos todos aquí, que no es otro que el señor don Adrián González Fuentes, quien, a pesar de lo joven que eres ya un referente en el pensamiento libertario y estoy seguro que te convertirás en un referente intelectual para muchos de nosotros. También quisiera darte las gracias porque cuando tuviste la amabilidad de invitarme y me preguntaste de qué quería hablar, te pregunté que si te importaba que hablaras sobre la privatización de la seguridad y tuviste la amabilidad de dejarme hablar sobre este tema que, como bien sabéis, es el título de la obra transgresora del fundador, del autor que da nombre a este círculo. Y ya, sin más preámbulos, pues quisiera daros en estos primeros momentos unas pinceladas sobre Gustave de Molinari, quien nació en 1819 en Bélgica, concretamente en Lieja, aunque pasó la mayor parte de su vida, como bien sabéis, en Francia. Fue hijo de un barón y médico belga, que llegó a ser oficial del ejército de Napoleón. Nuestro protagonista fue estudiante de Jean-Baptiste Say y profesor de Vilfredo Pareto. Se caracterizó por ser, a lo largo de su longeva vida, pues falleció en 1912, un firme defensor de la libertad y de la ley natural, además de un autor y editor tenaz e inagotable, tanto en la defensa y promoción del laissez-faire y de la paz internacional, como un crítico valiente e intransigente ante toda forma de estatismo, control gubernamental y militarismo. Tanto es así que Schumpeter, en su Historia del pensamiento económico, lo tildó de infatigable. A diferencia de anteriores individualistas como Lavoisier, Hopkins o el joven Fichte, Molinari no justificó su argumento en una oposición moral al Estado. Por el contrario, su argumento se basó en una defensa de la economía de libre mercado y el laissez-faire. Y como estoy seguro que todos sabéis, Rothbard lo calificó como el primer anarcocapitalista. Pasamos a continuación, y muy someramente para situar al protagonista, a ver el contexto político en que se encontraba Francia, cuando Molinari escribió su controvertida obra. Fue publicada de la producción de la seguridad el 15 de febrero de 1849. Y como bien sabéis, se suele reseñar ese momento en el que nace el anarcocapitalismo como ideario político-económico. Francia, en ese momento, se encontraba inmersa en el primer año de su Segunda República, que comenzó en 1848 y terminó en 1852. Contó con un único presidente, que no fue otro que el sobrino de Napoleón Bonaparte, hijo de su hermano más pequeño, Luis Bonaparte, al que había sentado en el trono de Holanda. Dicho señor llevó por nombre Luis Napoleón Bonaparte, quien, además de ser el único presidente de la Segunda República, entre 1852 y 1870 se convirtió en emperador de los franceses, bajo el título de Napoleón III. Volviendo ya a la obra de Molinari, en ella abogaba por la introducción de la competencia libre y sin trabas en servicios en los que estaba arraigada la costumbre de dar por hecho que había de ser suministrada por el Estado, como bien nos anticipaba. Concretamente se refería a la protección policial y judicial de la persona y de la propiedad privada. Molinari argumentaba, no sin falta de razón, que si la competencia era mejor y más eficiente a la hora de suministrar todos los bienes y servicios, ¿por qué no habría de serlo también respecto a la cuestión de la protección policial y judicial? Los miembros de la Société d'économie politique, a la que pertenecía nuestro protagonista, quedaron desconcertados. Y durante algún debate celebrado meses posteriores a su publicación, en el que se debatía la propuesta de Molinari, este volvió a exponer su modelo, como aquel en el que unas compañías parecidas a las de seguro operasen en un entorno de libre competencia y fueran capaces de garantizar la seguridad de sus clientes, llegando a recibir críticas por parte de sus colegas, como por ejemplo las siguientes. Charlet de Coquelin adujo que la competencia no podía darse en ninguna parte sin un respaldo de la autoridad suprema del Estado. Frédéric Bastiat declaró que la fuerza que se necesitaba para garantizar la justicia y la seguridad solo la puede imponer un poder supremo. Ninguna de estas críticas fue acompañada de argumentos, y el único que intentó argumentar su postura fue Charles Dunoyer, quien defendió que la competencia entre las compañías estatales es quimérica porque conduce a enfrentamientos violentos. También manifestó su opinión de que era más prudente dejar la fuerza en manos del Estado, donde la civilización la había puesto.
Estas críticas no amilanaron a nuestro protagonista, quien al iniciar su obra se preguntaba ¿de qué forma se puede organizar una sociedad? Y él se respondía que de dos formas diferentes. Por un lado, de una manera artificial y por otra, de una manera más natural. Respecto a la primera, indicar que algunos consideraban que el desarrollo de las asociaciones humanas era puramente artificial, fruto de los primitivos legisladores, y sus posteriores desarrollos y modificaciones también había sido obra de los propios legisladores. Bajo esta forma de organización, los distintos gobiernos ostentan un papel esencial al tener depositado bajo su custodia el principio de autoridad. Respecto a la segunda, si aceptamos que la sociedad se forma de manera natural y que no es un ente diseñado por una mente suprema, sino que se va desarrollando por medio de las distintas instituciones, entendiendo por estas un esquema pautado de conducta y comportamiento, surgen mediante la innata capacidad creativa del ser humano, la cooperación voluntaria y la ausencia de coacción. Por tanto, haremos nuestra la pregunta que se hace Molinari. ¿Qué impulso natural hace que los hombres obedezcan cuando se relacionan en la sociedad? Es la propia sociabilidad del ser humano la causante de ello. Viviendo en sociedad, el ser humano se vuelve mucho más productivo, por medio del establecimiento y la división del trabajo. Recordemos, por ejemplo, el famoso ejemplo de Adam Smith y la fábrica de alfileres. Si bien es cierto, como matiza el profesor Huerta de Soto, que no somos omniscientes y que debido al volumen creciente de nueva información que se va generando con la función empresarial, el desarrollo de la sociedad exige una continua extensión y profundización en la división del conocimiento, que en una primera instancia fue enunciada en una primera versión torpe y objetivista con el nombre de división del trabajo. Al ser humano vivir en sociedad le permite satisfacer más necesidades que si vive de manera aislada y de forma asocial. Y entre esas diferentes necesidades que podemos tener los seres humanos, hay una que ha tenido un papel relevante en la historia de la humanidad, y no es otra que la necesidad de seguridad. Porque con independencia de que se viva aislado o en sociedad, el hombre está interesado en defender tanto su propia integridad física como la de los suyos, así como los frutos de su trabajo. Por tanto, podemos reseñar, sin temor a equivocarnos, que la seguridad es importante, incluso esencial si queréis, pero de ahí no se sigue que el productor exclusivo deba ser el Estado. Porque más esencial que la alimentación o el vestido para la supervivencia, pocas cosas existen, y por suerte, a día de hoy se encuentran relativamente en manos del libre mercado. Volviendo a la naturaleza del ser humano, si todos fueren buenos y respetaran los bienes ajenos, que no son fruto de su esfuerzo, esa sensación de seguridad existiría de forma natural. Pero por desgracia, eso no es así. Y se necesita una institución que establezca la seguridad, tanto para los seres humanos como para sus respectivos bienes. Dichas instituciones fueron denominadas gobiernos. Alberto Venegas Lynch, hijo, menciona que Leonard Reed rechazaba la expresión de gobierno, puesto que gobierno significa mandar y dirigir. Y eso es lo que cada persona debe hacer con su vida, por lo que sugiere que se utilice agencia de seguridad, dado que, en caso contrario, el equívoco sería como denominar gerente general al guardián de la empresa. Michael Humer, por su parte, nos muestra cómo el ser humano se resigna a los sacrificios más extremos para recibir seguridad por parte de los gobiernos a los que acaban por someterse, porque se considera que los gobiernos gozan de una legitimidad ética para emprender acciones que ningún otro particular u organización no estatal podría realizar. Por consiguiente, la necesidad de seguridad existe. Ahora bien, cada uno de nosotros valoramos y entendemos de forma diferente la seguridad. Y como consecuencia de ello, estamos dispuestos a asumir diferentes riesgos. Podemos señalar como muestra de ello que existen personas tan suficientemente valientes que se alistan de manera voluntaria para asistir a conflictos bélicos. Y en el otro extremo podemos llegar a señalar personas que incluso rehúsan acudir a lugares donde se produzcan grandes aglomeraciones por miedo a posibles incidentes. La seguridad, como bien sabéis, no deja de ser un bien económico y, como todos, escasos, y por tanto ha de someterse a un precio. Por ejemplo, si se destina la partida presupuestaria a renovar el parque móvil de la policía, no se podrá destinar a mejorar los equipos informáticos o cualquier otro bien. Y si en un momento determinado solo hubiere en una determinada comisaría 2 coches para poder atender las diferentes emergencias y se produjeran 3 llamadas
de manera simultánea, tendrían que discernir a cuál de ellas no asistir, con independencia de que los 3 demandantes del servicio contribuyan al mantenimiento del servicio con el pago de sus impuestos. Al no ofrecerse la producción de seguridad y defensa en régimen de libre mercado, será desde los órganos centrales del Estado desde donde se determinará tanto la cantidad como los medios que se destinan a proporcionar seguridad, como por ejemplo el número de miembros que compongan los cuerpos y fuerzas, así como los medios a su disposición o los salarios que han de percibir. Y todo ello sin precio competitivo establecido en un mercado libre que les ayude a tomar su decisión. Y en política económica, como bien sabéis, hay un principio muy arraigado, que consiste en que el consumidor es el primer interesado en que los productos y servicios que sirven para satisfacer sus infinitas necesidades no estén sujetos a regulaciones y limitaciones y se encuentren bajo el libre mercado, mediante acuerdos voluntarios, dado que contará con menos trabas, exista la relación de la libertad, donde exista, la relación de libertad de trabajo y de comercio, donde redundará un resultado necesario y permanente con una reducción del precio, ya que los intereses del consumidor siempre deberían prevalecer sobre los intereses del productor. En la búsqueda de dicho principio, la producción de la seguridad debería estar sujeta a la ley de la libre competencia, ya de que esta forma se aseguraría la mayor eficiencia, los precios más bajos y una alta calidad. Pero vemos que hay una excepción en la seguridad al principio de la libertad de competencia, y Molinari, de forma disruptiva, se preguntó: ¿qué razón especial hay en la producción de la seguridad para que no se pueda relegar a la libre competencia? Por tanto, la producción de la seguridad debe someterse a la libre competencia y, en caso contrario, la sociedad en su conjunto se ha de ver perjudicada. Porque, como todos sabemos, si eso no sucede así, nos encontramos a día de hoy en una situación en que la seguridad se ofrece o bien bajo un régimen de monopolio, entendido como aquella concesión de un privilegio especial por el Estado que se reserva una parcela determinada de la producción a un individuo o grupo, o bien mediante el comunismo. Molinari, para exponer estas posturas, pone el ejemplo de que un grupo de hombres, imaginemos que se hace con la producción y venta en exclusiva de un producto como la sal. Aparentemente, podrían subir el precio de su producto por encima del que se podría dar bajo el régimen de libre competencia, llegando a establecer un supuesto precio de monopolio. Pero como señala Rothbard, de igual forma que en el mercado nada hay que se parezca a un precio competitivo que pueda ser discernido e identificado como tal, tampoco hay manera de distinguir ningún precio dado como de monopolio. En ningún caso, dentro del mercado libre, puede distinguirse conceptualmente un precio de monopolio de un precio competitivo, puesto que en el mercado libre todos los precios son competitivos. Molinari apunta que los consumidores no consentirán libremente en pagar el abusivo precio de monopolio. Será necesario obligarlos a pagarlo, y con el fin de obligarlos, el empleo de la fuerza pudiera llegar a ser necesario, ya que todo monopolio necesariamente descansa en el empleo de la fuerza. Por consiguiente, en lugar de utilizar cualquier tipo de coacción o agresión por parte de quien ostenta el monopolio de la fuerza, la mejor manera de fomentar el desarrollo de la sociedad será quitar toda traba al desarrollo de la función empresarial, entendida esta como la innata capacidad de los seres humanos para descubrir y apreciar oportunidades con las que obtener ganancias o beneficios que se presenten a nuestro alcance y actuando en consecuencia para aprovecharlas. Porque, como ya sabemos, los privilegios de los monopolios impuestos por vía legal no son beneficiosos para nadie, salvo para el que ostenta el privilegio, obviamente. Si bien hemos de reconocer que no radica el problema en que un servicio sea ofrecido por un único proveedor monopolista. El problema radica en las restricciones a la libre competencia, dado que, siempre que exista competencia, cualquier intento de abuso por alguno de los proveedores podrá ser contrarrestado por el resto. Volviendo al ejemplo de Molinari, una vez acabado con ese monopolio sobre la sal por medio de los rebeldes consumidores, existe una alta probabilidad de que confisquen la industria para el beneficio común, explotándola de manera conjunta, nombrando para ello a un director y destinando fondos para hacer frente a la producción. Y ya que tendrán miedo de que ese director, puesto por ellos mismos, se apropie de la industria para su propio beneficio, convirtiéndola nuevamente en un monopolio, elegirán delegados, representantes, encargados de apropiarse de los fondos necesarios para la producción, de vigilar sobre su uso y gestión. En resumidas cuentas,
todo un entramado burocrático para asegurarse de que la sal producida se distribuya por igual a los que tienen derecho a ella. Y ya sabemos que esa forma de organización no tiene otro nombre que el de comunismo. Expuesto lo anterior, Molinari se pregunta, ¿lo que hemos enunciado con respecto a la sal no es extrapolable a la seguridad? ¿No es esta la historia de todas las monarquías y repúblicas? Cuando los estados se originan, entendiendo por estados, siguiendo al profesor Bastos, aquel grupo de personas organizadas que obtienen rentas, poder y estatus a costa de extraérselas al resto de la sociedad, las razas más fuertes y guerreras son las que se hacen con las riendas del gobierno, lo que a su vez conlleva el monopolio de la seguridad, el cual resulta extraordinariamente rentable. Y como consecuencia de ello, hemos visto a lo largo de la historia innumerables ejemplos de intentos de expandir la extensión de sus dominios a efectos de imponer servicios de seguridad, pero de manera forzosa, a todos aquellos que se encontraban bajo su guarda y custodia. Podemos citar como ejemplo significativo el de aquel macedonio que, aun a pesar de fallecer a la temprana edad de 33 años y contar con un maestro como Aristóteles, se convirtió en el conquistador más famoso de la historia, llegando a ostentar los títulos de rey de Macedonia, hegemón de la Liga de Corinto, conquistador de Asia, rey de reyes del Imperio Persa, además de liberador de Egipto del yugo persa y faraón. Por si fuera poco, sirvió de inspiración a otros generales de la historia como Julio César, cuyo imperio romano llegó a abarcar 3 continentes, el suroccidental de Europa, el oeste de Asia y el norte de África, o a Napoleón Bonaparte, que salvo Inglaterra, España y las frías estepas rusas, poco más pudieron hacerle frente en Europa. Hemos de remarcar que los demás monopolios se derivan de la seguridad. ¿Y cómo puede ser esto posible? Pues bien, los productores, al ver los beneficios que proporcionaba el monopolio de la seguridad, pretendieron hacer los mismos con sus productos y servicios, pero carecían de un elemento que marcaba la diferencia, que no era otro sino la fuerza necesaria para imponerlo. ¿Y cómo lo solucionaron? Solicitando y obteniendo mediante el pago de una tarifa el privilegio exclusivo de continuar su industria dentro de ciertos límites. Y dado que dichas concesiones produjeron a quien ostentaba el monopolio de la fuerza una buena suma de dinero, como consecuencia de ello, el mundo pronto se cubrió de monopolios. En consonancia con la definición del profesor Bastos, Hoppe califica la seguridad pública como la seguridad privada de las élites que dirigen el Estado. Y Molinari termina por preguntarse, ¿qué ocurriría si hubiera un mercado libre por la seguridad? Ya sabemos que los seres humanos somos imperfectos y muchos no tienen interiorizado que los hombres han de tener el derecho exclusivo y excluyente a la tierra que ocupan y cultivan de manera legítima y a que los frutos de su trabajo sean de su exclusiva propiedad. Al existir parte de la sociedad que no tiene arraigada esa conciencia del derecho y del respeto a la propiedad privada de las terceras personas, surge la necesidad de una industria que prevenga o suprime esos actos delictivos frente a la propiedad privada, que, como estamos intentando argumentar, no tiene por qué ser necesariamente de gestión pública. Presentándose, en este caso, un momento idóneo para ejercer la función empresarial, siempre que se permita al mercado actuar, puesto que el mercado funciona en la medida que el Estado no interviene coactivamente en su proceso social. En ese hipotético caso, el potencial consumidor, de igual manera que haría antes de adquirir cualquier otro servicio, realizaría las siguientes comprobaciones. Primero, querrá saber si será el servicio que se le ofrece lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Y segundo, en caso afirmativo, comprobará si cualquier otro proveedor de ese bien o servicio, cumpliendo con las mismas garantías, está dispuesto a ofrecerlo en mejores condiciones. Si por el contrario, el consumidor no es libre para contratar el servicio de seguridad que se ajuste a sus necesidades, si bien es cierto, hemos de reconocer que el planificador central podrá establecer cierto grado de seguridad, nos encontramos ante una situación en la que reina la arbitrariedad y la mala administración, debido a que la ausencia de mercado provoca que no exista sistema de precios, por lo que no se genera la información que produce que se dé un uso racional y eficiente de los medios que son siempre escasos. Dado que los gobiernos, como señala Hoppe, como monopolizadores de la coacción que se financian por vía impositiva, son de por sí derrochadores e ineficientes en toda empresa que tengan por bien a realizar. O dicho con palabras de Rothbard, en una sociedad libre, la defensa tendría que proporcionarla personas o empresas que,
consiguieran sus ingresos de manera voluntaria y no por coerción, y no se arrogaran, como hace el Estado, un monopolio obligatorio de la protección policial o judicial. Solo esta provisión libertaria del servicio de defensa sería coherente con un mercado y una sociedad libres. Por tanto, las empresas de defensa tendrían que ser tan libremente competitivas y no coercitivas contra no invasores como todos los demás oferentes de bienes y servicios en un mercado libre. Los servicios de defensa, como todos los demás servicios, serían parte del mercado y solo podrían estar en este. Otra cosa que quisiera recalcar es que aquel falso supuesto o supuesto dilema que existe entre seguridad y libertad, dado que se alega que supuestamente son excluyentes. Pero no es así. La realidad es que toda elección conlleva un coste de oportunidad, esto es, la elección a la que hemos renunciado y que no hemos tomado. Si tuviéramos la oportunidad de decidir una mayor obtención de seguridad personal, la pérdida de cierto grado de libertad sería uno de esos costes que tendríamos que asumir. Hemos de indicar que dentro del ámbito de la seguridad sucede algo cuanto menos curioso. Si bien la mayoría de los estados son reacios a que sus ciudadanos estén legitimados para la posesión de armas, mucho más lo son a que tengan derecho a portarlas. Pero en otros ámbitos también relacionados con la seguridad no sucede lo mismo. Por ejemplo, que exista un servicio de bomberos no restringe a que tengamos de manera voluntaria cualquier otro dispositivo antiincendios. O lo mismo podríamos alegar respecto a la sanidad o los sistemas de previsión, que aunque nos veamos obligados a contribuir al sostenimiento de ambos, no existe limitación, por ahora, a la suscripción de esos mismos servicios de una forma privada y como complemento a lo público. José Hernández Cabrera, que sé que es amigo de Adrián y autor del magnífico libro titulado Defensa y Seguridad Estatal o Privada, expone en su magnífico libro, como decía, el caso de una hipotética sociedad donde hubiere libertad contractual. Pero en esa sociedad nadie en su sano juicio pagaría por un servicio de seguridad por el que no se podría garantizar la protección del asegurado. En el hipotético caso de que nos agredieran, tampoco estaría garantizada ni la identificación, la captura ni la detención del agresor. Y en caso de detención, tampoco estaría asegurado la devolución de lo robado a su legítimo dueño. Pero no acaba aquí la cosa. En el caso de que se determinara la encarcelación del delincuente, usted como cliente damnificado tendría que sufragar un suplemento para la manutención del recluso. Y como colofón, señalar que tanto el precio como las condiciones de prestación del servicio serán determinadas de manera unilateral por el prestador del servicio. En conclusión, la demanda de seguridad no se produce de manera uniforme, puesto que las necesidades de protección van variando de un lugar a otro, e incluso para el mismo sitio una vez transcurrido cierto tiempo. Por no hablar de que la seguridad ha de ser siempre específica para el consumidor, sin que existan dos clientes que tengan las mismas necesidades en relación con su protección. Ahora bien, hemos de confesar que si algún defensor del actual sistema estatista de seguridad nos preguntara la cantidad de seguridad concreta que a nuestro entender habría de producirse, no deberíamos ser reacios a contestar que no sabríamos la cantidad que debiera producirse. Lo que sí sabemos es que la mejor opción es dejar actuar al mercado, que será quien a los efectos de intentar satisfacer las necesidades de los consumidores encontrará de forma espontánea la mejor manera de llegar mediante la prueba, el posible error y la rectificación a dar satisfacción a cada situación concreta y determinada que se le demande, ajustando los servicios a las cambiantes necesidades de la sociedad civil. Muchas gracias.